estamos entrando a la zona de Tomás Jofré, pertenece a Mercedes, estamos cerca de Mercedes. Y ahora entrando por la ruta hacia Tomás Jofré, el restaurante, cervecería de Hans Schleiter es el primero que aparece. El primer restaurante que aparece por la ruta es el de él. Ahí vamos a ver si podemos hacerle la nota que hace rato que la queremos hacer y por H y por B no pudimos. Vamos a ver si hoy rompemos el maleficio. Es importante hacer constar que el sitio al que estamos viniendo se recorta como el área donde el testigo vivió la experiencia. O sea que estamos haciendo un desarrollo investigativo in situ al evento que él nos va a describir hoy testimonialmente. Bueno, parte del trabajo investigativo nos trae a este lugar, Colonia Summerland, en el recorrido hacia el campo del señor Franz Schleiter. Este es un poco el camino que tenemos que transitar para llegar al punto exacto de encuentro con este testigo. Bueno, estamos llegando a la cervecería artesanal de Franz Schleiter. Este es el área, este es su lugar. Bueno, acá llegamos a la cervecería de Franz Schleiter y bueno, estamos esperando que venga a atendernos para contarnos su experiencia. Acá están viendo el cartel, incluso el lugar donde él tiene ahí el restaurante y él vive al lado, en la casa. Tiene un lugar muy grande, muy hermoso, espectacular. Ahí está el restaurante donde fabrica la cerveza. Esos son los tambores de cerveza y allá viven. Es un lugar espectacular al que vamos a volver. Bueno, la verdad que ansioso por conocer la experiencia de Franz. La conozco de primera mano por Carlos, que la recibió de primera mano, pero vamos a tener la posibilidad de escuchar todo el relato del testigo, lo que vivió, lo que aconteció, si hubo otros hechos aparte asociados al caso. Creo que este caso, por lo que sé, y la gente va a conocer, es uno de los Sí, casos. Además, un caso de muy alta extrañeza y la buena predisposición de él para contarlo, que no pasa demasiadas veces. La buena predisposición a contarnos todo y sin ningún tapujo y sin ningún problema. Estamos con Franz Schleiter y bueno, nos va a contar su relato, que es muy interesante, de alta extrañeza. Y no es tan viejo, no él, sino el relato. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada tengo que aclarar, yo lo que no veo no lo creo. Me han contado muchas historias de ovnis y yo, bueno, escéptico. Ah, qué bien, bárbaro, qué lindo. Pero bueno, una vez me ocurrió algo
Estamos aquí cerca en Tomás Jofré, habíamos ido a ver un local con un muchacho amigo. Se nos hizo de noche, se venía una tormenta grande, estábamos volviendo, empezó a llover muy fuerte y de golpe me dice: mirá, Fran, hay como un cigarro allá a lo lejos. ¿Cómo como un cigarro? Sí, un cigarro, como una luz. Bueno, yo buscaba y no lo veía hasta que lo encontré. Era algo muy tenue, se veía a lo lejos que era algo grande, pero se veía que estaba muy lejos. Bueno, qué raro, será algo natural, no sé. Bueno, por ahí arrancamos otra vez y vemos pasar muy rasante, pero a una velocidad muy alta. No era un avión porque es como para chocarse los árboles, diría, casi muy bajito, con dos luces titilando a una velocidad muy alta para el lado del cigarro. Qué raro, un avión, un helicóptero muy rápido. Por ahí otro. Nos quedamos esperando, mirando. Por ahí otro. Esto no es nada usual. Vamos camino para el lado del cigarro. Arrancamos, volvimos la ruta. Bueno, se largó a llover con todo y estábamos queriendo llegar al cigarro. Nos encajamos porque se nos terminó el asfalto, era en el medio del campo. Se veía como que la zona era entre Tomás Jofré y Navarro. Yo creo que serían 3 kilómetros, por decirlo así. Empezaron a caer unos rayos impresionantes, todo como racimos. Nunca había visto una tormenta eléctrica tan grande. Y estas famosas lucecitas que venían muy rápido paraban de golpe, apagaban esas dos luces, creo que eran roja y verde titilando, se prendía una luz muy blanca y como un flash, y empezaban a dar vuelta dentro de los rayos. En un momento llegamos a contar algo de 8 o 9 naves, otra cosa no eran, que giraban entre los rayos como que danzaban. No sé, estuvimos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 viendo ese hermoso espectáculo, hasta que por ahí algunos salía, levantaba vuelo y se perdía en el espacio. Por ahí venía otra lucecita, hacía el cambio de luces, se ponía a girar, a danzar con nosotros, y por ahí otra nave salía disparada hacia el espacio. Y bueno, así hasta que empezaron a mermar los rayos y empezaron a irse, se terminó el espectáculo. Pero la verdad que bueno, es algo que no me lo puedo borrar, se los cuento a todos. Y a partir de esa noche, yo estaba haciendo mi casa aquí en el campo, y todas las noches me sentaba en una reposera con un vasito de algo a buscar, a ver qué veía, qué encontraba. Y de 10 noches, 5 o 6 veía una luz rara, algo, una estrella media, qué color raro, nunca la vi, y por ahí al rato se movía un poco, se movía y por ahí se iba. Y bueno, siempre veía algo en el cielo, algo distinto, a partir de esa vez que me puse a buscar nuevas experiencias, ¿no es cierto? Hasta que bueno, después por razones de trabajo fui perdiendo, no el interés, pero la costumbre. Pero eso es algo que no, imborrable. O sea, a partir de ahí sí, lo que veo lo creo y bueno, lo vi. Muy interesante. Lo que usted vio sobre lo que se llama cigarro, ¿tenía una forma alargada? El cigarro sí, el cigarro como una forma oval, como si fuese un habano que termina en 2 puntas bien redondas. Y las naves se veía como cuando giraban, si bien estaban lejos, pero se veía como una forma, algo medio triangular, algo así. ¿No es cierto? No era como un avión, un fuselaje con alas. Tampoco era algo redondo, se veía algo como medio triángulo. Quisimos filmarlo con los celulares, pero bueno, lo que teníamos en esa época, hace más de 10 años de esto, no filmaba nada. ¿Colores? Colores no, lo único las luces. Esas cuando venían volando, o sea, que venían rasantes, muy bajo, un rojo y verde, creo que eran rojo y azul, titilando. Tal cual como cuando titila un avión. Llegaban, esas se apagaban
y prendía un flash blanco y como una luz muy potente, como apuntando hacia abajo. Eso es lo que... ¿Llegaron a ver esa luz que apuntaba hacia abajo? Sí, eso es lo que se veía, como un rayo de luz. Blanca. Blanca. ¿Llegaba al piso? Y si lo veíamos lejos nosotros, Claro, calculo que sí, porque se veía algo. ¿Distancia más o menos? ¿A qué distancia lo tendría? Yo creo que estaríamos, no sé, 3 kilómetros, 4 kilómetros tal vez. ¿Y altura? ¿Estaba arriba de las nubes? No, creo que no. Creo que no. Es algo difícil de Porque dilucidarlo, pero... Cuando aparecían esos objetos Sí. arriba de los árboles, Sí, yo creo que tal vez por ahí decir arriba de los árboles muy bajo, pero 300 metros, 400 metros tal vez. Por ahí, no sé, en la distancia se Sí, pierde, sí, ¿no es cierto? ese. Por ahí estaban a 600, 800. Claro, Pero- no se puede saber con certeza Sí. la altura, la distancia, pero más o menos usted estaba viendo lo que veía, no Sí. era una luz, nada más. Sí. Había algo que usted podía ver el contorno en esos objetos. Exactamente. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué daban vueltas? O como dice usted, que danzaban. Se nos ocurrió que cargando energía, no sé, o porque un avión, un helicóptero, o sea, avión no puede ser dar vuelta, ¿no es cierto?, en un círculo tan pequeño. Helicóptero a semejante velocidad que venían y hacer esas maniobras y después salir despedido hacia el espacio y perderse en el espacio, ¿no es cierto? Interesante. ¿Calcula usted cuánto hace que lo vio? ¿Cuánto? Estamos en el 2025 terminando. Sí, yo estaba buscando local para abrir mi negocio y ya hace 13 años que lo abrí, así que de 13 a 14 años que lo vi esto. Época, verano, invierno. Creo que sería... No, invierno no era. Verano. 13, 14 años sería en el 11, 12. Más o menos en el 2011, 2012. Sí. Sí, recién había anochecido, así que sería tipo 21 horas, algo así. Verano del 2012. El tema que empezaron a aparecer con la tormenta, ¿no es cierto? Con los rayos. Empezaron a Ahí sí, pensar. con cada vez más rayos venían más. Cuando el rayo alumbraba, ustedes lo veían mejor. Sí, se veían todas las sombras, por eso es que se me notaba parece. una forma triangular a partir de la distancia. ¿Esos triángulos tenían color? ¿Esa nave? No, veíamos algo oscuro, como una sombra, ¿no es cierto? Oscuro. Que, por Perfecto. la distancia no podíamos ver. ¿Ustedes con la 4x4 los van a buscar por esta ruta? Sí, ¿Esta qué ruta es? esta es la ruta 42 que va a Tomás Jofré. La 42. Y después sigue, después de Tomás Jofré, va a un pueblito La Verde, pero llega un momento que el asfalto se corta. Sí. La intención nuestra era llegar hasta el acontecimiento. Así nos adujera, no importaba, pero queríamos verlo ahí, tenerlo cerca. Estábamos desesperados, era algo hermoso, muy lindo, muy lindo. ¿Y duró, dijo usted, 1 hora? 1 hora y pico estuvimos. Hermoso. Qué bárbaro. Qué duración del fenómeno. Ruta 42, es decir, que termina el asfalto, siguieron por la tierra y poco más se encajaron. Sí, 50 metros, tuvimos que volver como pudimos porque Claro, mucho barro. Sí. mucho Y quedamos barro ahí. Una lástima, pero bueno. Una tormenta muy grande, muy Sí, fuerte. Sí. Interesante caso, muy Sí. lindo caso porque usted está viendo naves y está viendo también lo que llamamos cigarro, Claro. que nosotros lo llamamos cigarro, que se calcula, se piensa que esas naves entran dentro de ese cigarro, Ajá, que eso es llamado la nave madre, los cigarros. claro, sí. Y lo que usted está marcando, que es triangular y que era oscuro, hay muchos casos de naves triangulares negras. Ajá, Puede ser que lo veo oscuro, puede ser que coincida con otros avistajes claro. de triangulares negras. En Mechita Ajá. apareció una triangular negra. Eh.
hace unos años, no hace mucho. ¿Qué más? ¿Querés vos pararlo ahora? Sí, hago una pausa y ahora... ¿Cómo? ¿Cantidad? 8, 9 serían. 8, 8, 9. 9. Y se iba uno y venía otro, se iba uno y venía otro, así. Iban todos de aquel lado, como del lado del norte, digamos. El norte. Del norte y salían como para el sur. Y salían despedidos hacia arriba. Sí, daban la vuelta y por ahí, en una vuelta, cambiaban las luces y salían, se iban arriba. No seguían como habían venido medio rasantes, iban hacia arriba. Se iban hacia arriba. Te quería preguntar un poco sobre, digamos, el comportamiento de movimiento de estos objetos. Sí. ¿Iban en forma lineal, rotaban? ¿Cómo era el movimiento que tenían y cómo era, digamos, esa evolución? Porque vos vas a entender, hacían primero una serie de luces, un juego de luces, se cortaba, sí. Después se prendían en su totalidad, sí. Después generaban como una especie de rayo o emisión de luz, un sí. tipo de haz particular. Después se apagaban en su totalidad. Ese más o menos era la progresión, la repetición, digamos, que hacía cada una de ellas. Todas hacían lo mismo. O sea, venían con 2 lucecitas titilando, llegaban, frenaban de golpe y cambiaban las luces y ahí empezaban a girar con el cambio de luces. Por ahí, no sé, estaban un buen rato, cambiaban luces cuando ya estaban saliendo y salían. ¿Ese giro es sobre un eje imaginario? ¿Gira el cuerpo en su totalidad en forma, no sé, giroscópica? ¿O cómo es qué tipo de giro? Por lo que veíamos cuando alumbraba el rayo, es como que iba en forma plana, no es que iba girando tipo tirabuzón, nada, ¿no es cierto? Como que iban girando en forma plana, así entre los rayos. La secuencia entre cada uno de los que pasaba era repetida, o sea, aparecía uno... Sí. ¿Y con la misma fracción de tiempo aparecía el otro y el otro, o había una inconstancia en el fluctuar de esas evoluciones? Y eso no... Sé que es difícil, pero es interesante conocerlo. Sí, no sé si era algo, decir 10 minutos entraba uno y si el otro no te puedo ser exacto porque estamos enloquecidos de ver algo así, ¿no es cierto? No, y por el final, mira, ahí viene otro y ahí se va otro, ¿no es cierto? Es como que iban cambiando, como que se iban turnando. Así que bueno, uno cargó batería, se fue y venía otro y así, ¿no? ¿Las trayectorias eran similares entre cada uno de ellos? ¿Venían todos del mismo lado? Todas venían como del norte y se iban para el sur. ¿Ustedes en algún momento enfocados en esto pierden enfoque en ese habano? ¿O el habano siempre estuvo y aleatoriamente...? El habano a partir de que empezó la tormenta y vimos toda esa danza entre rayos, no lo vi más. Para mí me costó mucho encontrarlo primero cuando este pibe amigo me dijo mirá el cigarro, no lo veía hasta que vi una luz muy tenue, ¿no es cierto? Por ahí con la tormenta, con tanta luz se perdía, con el entusiasmo nuestro de ver toda esa hermosa danza, por ahí estaba y no lo vimos más, pero por ahí se fue, pero el habano no le prestamos más atención y nos acordamos más del habano. ¿Se puede ubicar a ese chico amigo? No sé si está en Mercedes, Díaz. Había que ver si está en Mercedes, porque no lo vi más después. Trabajó conmigo un tiempo y después no lo vi más. ¿Nombre? ¿Díaz de apellido? Sí. Ay, ¿cómo es? Nombre, pará, ya te digo. Bueno, le puedo preguntar a mis hijas, te lo paso después. Esto no va a salir filmado. No, igual esto despreocupate, no, porque en realidad terminó mal la relación después con este pibe que era empleado. Pero, ¿cómo le decíamos? Bueno, pues se puede... No importa, después eso... ¿Tiene algún oficio o trabajo de algo ese muchacho? Después estuvo trabajando en... esto que venden la carne de cerdo en la 17, 26, 28, en un frigorífico.
Me acuerdo que fui a comprar, me atendió el señor que quiere llevar, como si no me conocieran, ¿no es cierto? Tengo una consulta, previo a la observación o al inicio de la observación o durante la observación, ¿notaste algo asociado a la observación que te haya llamado la atención? ¿Algún sonido particularmente llamativo? ¿Algún olor particularmente inusual? No. ¿Algo en la estática del ambiente, en el contexto que a vos te haya llamado la atención? No. Algo particularmente inusual, o sea, a lo típico en similares condiciones, digo, ¿no? No, nada. No, salvo la tormenta que, bueno, después no. El nivel eléctrico dijiste que era fuera del usual, que era mucho más intenso de una tormenta usual. Nunca esos había rayos, visto semejante tormenta de rayos que salir a un mismo lugar, ¿no es cierto? Truenos. ¿Cómo? Truenos. Había. Y habría, no me acuerdo, calculo que habría, sí, seguro. Cuando vos decís los rayos salían de un mismo lugar, ¿cómo podés describir esta descripción? ¿Qué sería que los rayos salían siempre de un mismo lugar? No sé, sobre meteorología... No, pero digo, en un área puntual se manifestaba. No, del mismo sector, no es que había la tormenta estaba muy centralizada en un lugar y salía todo como de ahí, ¿no es cierto? ¿Había colores inusuales para rayos, digamos? No, ¿viste que tienen siempre un tipo de coloración? Rayo común, pero sí, lo raro que se abría todo como racimos. Parecían racimos de uvas, así, sí. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Había resplandores o un relampagueo constante o solamente eran los rayos y había algún tipo de luz, digamos? No, los rayos y iluminaban las naves, por eso vimos que eran triangulares, ¿no es cierto? Este cigarro, describe lo que ves cuando lo ubicás finalmente. Contame esa descripción inicial, ¿qué es lo que ves? Una luz muy tenue, algo como cremita, rosadito, pero había que fijarse muy bien como para encontrarla. Y bueno, una forma alargada, como que se iba achicando y terminaba bien redondita, ¿no es cierto? Lo que vos ves, sentís que era algo que tenía, esa luz que tenía, era una luz propia, era un reflejo de luz. ¿Cómo sería, digamos, esa evaluación de las propiedades de este cuerpo? ¿Era algo sólido, algo que te parecía un cuerpo de algún material particular, o era algo como que estaba reflectando, o o era todo lumínico? Y algo, no sé, porque a mí me costó, ya te digo, muchísimo. Si hubiese sido reflejo de algo, no sé, por el color, levemente rosado, levemente un color medio cremita, pero algo muy tenue que costaba verlo. No sé si sería por la distancia, o un reflejo de, no sé, o luz propia, no sé qué, no sé decírtelo. De la capa de nubes, ¿sentís que estaba muy despegado hacia abajo? ¿Estaba justo en la capa de nubes? ¿Cómo lo intuís vos o lo recordás? Creo que estaría debajo, porque con la tormenta que habría, bueno, ya no veíamos si había nubes, no, pero no se vería si estaría arriba de la capa de nubes, ¿no es cierto? Calculo. Ustedes hacen un seguimiento a este habano, como lo contabas, van siguiendo al habano este. Sí, tratamos. ¿Qué cantidad de kilómetros o qué tiempo fueron siguiendo esto? O sea, que está mostrando que esto se iba desplazando, evidentemente. No estaba fijo. Se veía como que estaba fijo el habano. Y cuando empezamos a ver las naves que iban, bueno, ahí dijimos, esto es algo inusual, vamos a tratar de llegar por el campo siguiendo caminos lo más cerca posible, ¿no es cierto? Y habremos hecho 2 kilómetros y ya no pudimos seguir por el barro, ¿no es cierto? Pero calculo yo que estaría a unos cuantos kilómetros de distancia. Ustedes querían ponerse debajo del eje. ¿Cómo? Querían ponerse debajo del eje del... Y lo más cerca posible. Sí, lo más cerca posible para ver, para poder sacar fotos, filmar. Pero en cuanto a los ruidos, nada. No se escuchaba ruido, no. Pero ruidos de la tormenta, ¿los escuchaban? Ruido de tormenta, sí, creo que algo de truenos había, ¿no es cierto? Ruido ambiental, ¿lo escuchaban? ¿Cómo? El ruido ambiental, qué sé yo, ruido del campo.
los animales, ¿se No, escuchaba no, eso? no. Yo, bueno, aparte tengo problemas de audición Sí. y no recuerdo, no, que haya habido caballos, vacas que estén asustados así, no escuchamos nada de eso, ¿no? Contame el diálogo con el chico una vez que se encajan, se quedan observando este espectáculo. Un diálogo entre ustedes. ¿Qué decían, me imagino, ante Y algo era un así, ¿no? entusiasmo y no lo podíamos creer, ¿no es cierto? Era algo muy lindo de ver. Hasta que, bueno, se empezó a aplacar la tormenta y, bueno, se empezaron a ir y desapareció todo y quedamos maravillados. ¿La tormenta se aplacó y se paró? ¿O Sí, se fueron cortando los rayos y hasta que se cortó, pasó no llovió todo. más? ¿Cómo? ¿No llovió más? No llovió más, no. O sea que el evento termina en paralelo a la tormenta, podemos decir, más o menos. Sí, paró la tormenta y se terminó todo, se terminó el espectáculo, sí. Como que el fenómeno produjo la tormenta. Es imposible determinarlo, pero es hay- muy interesante, como él lo dice, pasado. la forma en la que coincide Ahí- la conclusión del evento con la conclusión de la tormenta, ¿no? Sí. Si tuvieras que hablar de una geografía puntual donde eso se dio, Sí. ¿qué habría abajo de donde todo esto estaba pasando a tu criterio como conocedor de la geografía del lugar? Vos dijiste que estaba hacia el lado de Navarro, no, pero digo, ¿sobre dónde habrá estado proyectado esto en cuanto a kilometraje desde acá, pensás vos? Ah, ¿de dónde estábamos nosotros? ¿Cuántos Sí, kilómetros claro. habría? Si uno Sí. tuviera que ir a investigar sobre algún lugar, a ver si alguien vio algo hace tiempo parecido a lo que vos viste, pero que estuvo Sí. abajo de eso. Preguntamos por la zona, Mirá. no fui para aquel lado a preguntar, pero es como que nadie vio nada. Yo calculo que estaríamos, no sé, 3 kilómetros, 4, fácil, De acá, de donde estábamos parados. 7 kilómetros de acá más o menos. Claro, de acá más o menos 7 kilómetros, sí. ¿Hacia dónde sería esto? Navarro, dijiste. Sí, estamos parados en Tomás Jofré y yo calculo que como mirando dirección hacia Navarro. Interesantísimo. el dato. Pleno campo, ¿no es cierto? No hay nada, digamos, en el medio, o sea, es campo. Creo que no, podría haber alguna casita, algún casero, algo, pero bueno, en ese momento hablé con gente de por acá, por la zona, a ver si habían visto lo mismo, y no, nadie nada. Pero hubiese estado bueno de haber agarrado para aquellos lados y tratar de buscar alguna casa y preguntar, ¿no? Preguntar. Pero bueno, en ese momento no. La ruta 40 está cerca de acá. La 40, no, la 41, La 41, sí, la que va para Navarro. sí, una que sale después, que van todos a la costa. ¿Es la 41? Sí, ¿Dónde está? la 41 está de Mercedes, va Para allá. hacia Navarro, que va hacia allá. Hay un caso sobre la 41 hacia acá, Ajá. de una persona que tiene campos ahí, que ahora vamos a ver si lo encontramos, pero no hace mucho. Pero él estaba durmiendo en una casa rodante y la luz lo despertó. Y lo filmó y se ve la luz que corre para un lado y para el otro. Hará 2 meses, Ah, hace poco. Él pensaba que era un vecino que venía con una linterna, porque tiene campos ahí sobre la ruta. Ahora vamos a ver si lo vemos, porque está en la zona, pero bueno, distinto tiempo, ¿no? Pero Eso. hay otro caso ahí. Digo, ¿no?, que es una observación espectacular la que tuvieron, por un montón de particularidades. Vos decías que estos como triángulos tiraban un haz hacia abajo de luz, sí. lo retraían, se cortaba, ¿cómo era ese accionar? No, digamos que apagaban esas lucecitas de colores, como en la parte de atrás de la cola un flash blanco, y adelante como un buen reflector. Por ahí se veía como cuando giraban, se veía la punta del reflector, y no es que se veían bien los rayos de luz, ¿no es cierto? Porque con tantos rayos que caían, con Imagino. eso iluminaba. Las luces de colores, dijo que era color.
creo que eran roja y verde, o roja y azul, pero creo que eran roja y verde, que venían Titilado. una y otra, una y otra, una y otra, mientras venían volando. Cuando paraban, cortaba automáticamente, prendía el flash y el chorro de luz. A tu consideración, la altitud, cuando venían yendo hacia la tormenta, ¿era baja la altitud? ¿Era a muy baja altura? ¿O pensás que venían simplemente por la perspectiva, parecía que estaban abajo y estaban en realidad más altas? Y se vería una altura, no sé cómo decir, los árboles que estamos viendo allá, como, no sé, un tanto más arriba, o sea, ¿qué será? 400 metros. 400, Claro, 500, es baja, 500 muy metros. baja altitud. 500 Muy baja metros. altitud. Y esa retirada hacia arriba, con ese cambio de ángulo que hacían, digamos, Directamente salían y recta hacia arriba. Muy recta. Y se perdían. Se perdían, lamentablemente. con anterioridad a este evento, ¿habías escuchado en la zona de alguien que contaba haber visto algo? ¿O se habló en algún momento No, alguien que te llegó, digamos, de la zona así? No sabes, dicen que vieron no, tal de acá cosa. no, por ahí he Eso. escuchado de otros lugares, sí, de Capilla del Monte, que es muy famoso todo, pero bueno, ya te digo, como soy de los que lo que no ven no lo creen, me costaba, pero bueno, a partir de ahí sí, creo y por ahí busco. ¿Qué cambia en tu vida esta experiencia? Y el creer en que no estamos solos. Eso, bueno, ya lo sabemos hace rato, ¿no? Pero Es decir, que no era algo que podía ser hecho en la Tierra. para mí no. Para Era mí algo no para mí humano. no. Yo no creo que ni siquiera drones que hayan venido con mucha tecnología a hacer que, sabiendo que iba a haber una tormenta, venir uno tras otro, girar y irse hacia el espacio, algo humano de la Tierra, no me parece ilógico, ¿no? Si sabemos que no somos los únicos. En lo personal, de toda la observación, ¿qué es lo que a vos más te impactó de todo el proceso de la observación que vivieron? Desde el cigarro inicial, la aparición de estas... ¿Qué es lo que vos, cuando cerrás los ojos y pensás en esa experiencia, es lo primero que te aparece? Lo que más me impactó es decir cómo se meten en semejante racimo de rayos y dan vuelta y cómo no les afecta. Es como que buscaban eso, ¿no es cierto? Es como que buscaban estar ahí, porque a eso venían. Venía uno tras otro, se iba uno, venía otro, se iba. Impresionante, ¿no? Y la duración es lo impresionante, Sí, una porque belleza. es destacable. Fue una belleza, una belleza. Escucharte decirlo así emociona porque es realmente una observación Una observación muy larga. no espectacular en todos Muy los linda. sentidos, porque aparte es una hora y pico ininterrumpida de movimiento, de Sí. objetos. Contame el momento que digamos, se encajonan con la camioneta. Yo me imagino la desesperación por querer estar ahí veníamos- abajo y ver eso. Cuando vimos todo eso que se estaba armando, íbamos, no sé, 120, 130 por la ruta en el campo y de golpe tierra, casi fuimos a parar a la miércoles. Y bueno, frenamos como pudimos, marcha atrás como pudimos, hasta que llegamos al asfalto nuevamente y nos tuvimos que quedar ahí lamentándonos y maldiciendo a la Llovía mucho. lluvia, porque realmente queríamos llegar. No teníamos miedo nada de que, bueno, si nos llevan, nos llevan, pero felices porque era un espectáculo hermoso. ¿Vale? En ese momento no te imaginabas la duración que iba a tener, todo lo que iba a acontecer. Ya estaban viendo esos triángulos que iban hacia eso. Sí. Muy lindo, muy lindo. Inolvidable. De ahí a hoy, ¿tuviste alguna otra experiencia? Tal vez, obviamente, no como esa, No, pero no que como vos esa, sintieras pero- que fue como un plus de esa experiencia. Claro, ya te digo, por ahí bueno, después todas las noches me sentaba y miraba y si veía alguna estrella con, no sé, con algún color medio raro que titilaba y bueno, me quedaba mirando y no pasaba nada y otras veces por ahí empezaba a moverse y se iba y bueno, cositas así, ¿no es cierto?
Por ahí eran otras veces aviones y bueno, me daba cuenta que era un avión, pero otras veces no, porque era una luz que estaba quieta y de golpe empezaba, ¿no es cierto?, a mover. O sea que hace tiempo y no mucho documenté el relato de un bombero de Gobernador Ugarte que tuvo una observación de una serie por lo menos de 10 a 12 bolas de luz roja en similar condición a la que vos describís. Mira. Tormenta, y las luces entraban a la tormenta y salían, y en una duración de por lo menos 1 hora y pico también. ¿Cuánto? 1 hora y pico. Ya, también. Lo que describe el comportamiento de las luces, en este caso habla de unas luces rojas como bolas de luz roja, Ajá. a distancia desde Mercedes, a la altura. Él dice que desde donde lo veía estaban como si fuera sobre Mercedes. Y que también lo que describe es tan idéntico a lo que vos contás, tan igual, Sí. cómo entraban y salían de una nube particular de la cual salían rayos para todos lados y todo, y ellos veían eso, fueron a pescar y se encuentran con este espectáculo formidable, Sí. durable. Sobre Mercedes. Él dice que miraba, hacia donde miraba, él estima que eso estaba proyectado arriba de Mercedes. Año. No, y es más o menos 2017, 2018 el evento. Pero lo interesante es que el Similar. comportamiento, te lo cuento porque creo que te puede servir para entender que hay un testigo que vio no lo mismo, pero sí el comportamiento, Muy en este similar. caso de unas luces rojas, que no eran más que luces rojas a la distancia y como ellos lo veían, no llegaron a ver el detalle que vos viste, pero el comportamiento era idéntico. Ya, sí, Una tormenta terrible, localizada, sectorizada, con una nube muy particular de la que salían todos los rayos, y esas bolas entrando a esa nube y saliendo y haciendo como una espiral de movimientos, ¿viste? Ajá. Era muy Ah, pero interesante. esto hacia arriba y hacia Sí, abajo. no, entraban a la nube y salían. Ah, no, Pero eran esto como- daban vuelta En este caso él las veía de forma paralela, Claro. digamos, estaban ahí, estaban y... Porque hay otro Cabeza. fenómeno asociado a los ovnis que son estas luces. Sí, 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 sí. Las luces anómalas también, que son luces inteligentes, que también se están investigando. Sí, muy interesante. Se terminó. No, por el porque se tiempo, tienen que ir. excelente. La verdad que Bueno, me alegro Francia. espero que les sirva. Agradecidos, pero mucho. súper agradecidos a los No. dos por el tiempo, por permitirnos conocer la experiencia, por en un momento también complicado de tu vida, porque estás con todo un cambio enorme, habernos dado este pequeño espacio de tiempo. Hace mucho que, cuando él me contó el caso, yo siempre quise escucharlo, así Sí, sí, como te estoy escuchando. Y para mí es muy importante. Después otra vez, que bueno, por ahí contarlo, van a decir, vio todo. Pero también estaba buscando y veía del lado como más allá de Gowland parecía, viste las bolas blancas de vidrio, La luminaria de la... como una luminaria blanca. Sí, No era la luna, no era una luminaria, y yo digo, qué raro, han puesto en la torre de granos allá pasando Gowland una luz, pero qué raro, que baja. Si sería para iluminar, para que algún avión no se la lleve encima, sería color roja titilando. Bueno, me quedé con eso, una luminaria, qué raro. Por ir a la luminaria empezó a subir. Estuve como 15 minutos esperando a ver qué era la luminaria. Empezó a subir y cuando subió pasó todo por acá arriba y se fue. Eso es anómalo. Redondita, blanca, hermosa, Está parada. como una luna. 15 minutos, después sube y se va. es extraordinario, la observación es Eso es extraordinaria. anómalo. ¿Eh? Extraordinaria la observación. Hermoso. ¿Eso cuándo pasó? ¿O qué nos podés Y contar? eso, bueno, un tiempito después que estuve buscando, no sé si habrá sido 15 días, 10 días, 20 Poco días. tiempo. Creo que estuve casi 2 meses sentado afuera mirando. Pero la observación esa la tenés desde acá también. Esa desde sí este la lugar. hice acá en el patio mirando hacia Gowland. O sea, buscaba, siempre miraba al cielo y bueno, Y es por una ahí zona. me Hubo confundí. una variación entre, digamos, la iluminación inicial que tenías a esa esfera de luz a la que tuvo cuando estaba arriba. ¿Notaste un No, incremento? igual, ¿Siempre mantuvo igual? Es como si hubiese sido un globo que estaba estático, estuvo y por ahí, bueno, fue subiendo bien arriba y después se fue como empujado por el viento, digamos. Tranquilísimo, por decirlo lo que así. me decís. Sí, muy Interesante. muy lento, muy tranquilo. ¿Esto en qué año habrá sido más o menos? Como para... Y habrá sido, después del avistaje grande, habrá sido Mismo año. 15 días después, 20 15 días días después, después. un mes después, no sé. Por ahí los venía a buscar a los Y otros. después cositas
chiquitas, lucecitas que estaban ahí y se fueron moviendo, ¿no es cierto? Pero después no busqué más. Hay muchos satélites. Siempre que Sí, veas pero el satélite va, claro. un movimiento recto, Sí, eso los he el tema visto. es cuando hace un movimiento Claro. anómalo. Sí. Sí, o cuando está una luz quieta Y y después comienza a empieza a caminar. moverse y por ahí en línea recta dobla. Algunas salen disparadas. Sí. Bueno, les agradecemos mucho, No, a Franz ustedes, a y ustedes. señora. Gracias. Espectacular. Y Bueno, están los dos en el video para que queden los dos en el video, ¿viste? Gracias realmente por permitirlo, ¿viste? Están los dos. Y bueno, y también mostrarle... No, ahora si querés hacer una camioneta y nos mostrás un poco el lugar, de paso lo... Se tienen que ir. Ah, se van, sí. Yo sé que vos te quedarías hasta Sí, mañana. no, sí, claro. Bueno, acá está el lugar, estamos viendo el sitio, es Filmar fabuloso. para mostrar dónde estamos. Es una fábrica, puntualmente, lo que estamos viendo. De cerveza, sí. ¿En qué año lo montaste todo esto? Y acá, bueno, arranqué hace 5 años, en la pandemia justamente. En la Pero pandemia. antes estaba en Gowland y antes en Mercedes. En realidad hace 24 años que empecé con Mirá, la impresionante. cerveza y en distintos lugares. Este ya es el último, ¿no sé? Claro, en Gowland yo estuve. Claro, Sabés que claro, ahí fue cuando charlamos y bueno. que era ¿Fue una un lugar iniciativa más chico. tuya o de familia ya venía, digamos, la No, iniciativa? ya venía de familia, pero a nivel hobbyista, digamos, para consumo propio, sí. Claro. Sí, yo arranqué, bueno, comercializando, tecnificando más, ¿viste? Y comercializando. Y haciendo cantidad. Sí. No, y aparte lo que es este lugar es una belleza increíble. Hermoso, El lugar sí, es hermoso en su totalidad. No sé si se llega a ver, pero es... Es calidad de vida. Calidad de vida. Acá. Vivir en un lugar así es natural. Bueno, concluimos la entrevista, agradecidos realmente por el tiempo que nos han brindado para documentar un caso. El señor Franz tuvo evidentemente dos experiencias realmente notables, una es única en su totalidad y agradezco así en forma general, con cámara y todo, la posibilidad. Después ya vamos a venir a visitar. Francis Leiter, esta es la zona en donde él ve semejante espectáculo en el cielo, con una tormenta terrible. En esta parte es donde él ve esas naves triangulares arriba de los árboles. Y abajo de las nubes aparecía la tormenta con los rayos, como él explicó. Y bueno, pudieron también tener ocasión de ver una nave madre, un cigarro, un poco más alejado. Pero nos contó muy bien cómo danzaban estas naves alrededor de la tormenta y de los rayos, y que era una tormenta muy fuerte. Tal es así que por esta ruta ellos tomaron la 4x4 y quisieron ponerse debajo del fenómeno, pero no llegaron porque el asfalto se termina 3 kilómetros adelante y viene de tierra, y ahí se encajaron con la camioneta. Pero ellos querían llegar a estar abajo del eje del fenómeno. Así que una experiencia muy interesante. Si bien el viaje lo teníamos programado para otra fecha, elegimos esta fecha porque hay condición de lluvia en esta ocasión. Tenemos un frente de lluvia muy cerca y nos servía como un parámetro investigativo para entender un frente lluvioso similar al descrito por el testigo, qué altitud tienen las nubes, cómo está proyectado. Si bien no es igual, nos da un parámetro visual de entendimiento de las altitudes que pudieron haber tenido estas evoluciones de alta extrañeza que nos describe el testigo. En este caso podemos ver este frente lluvioso que lo tenemos prácticamente encima, está a punto de llover, la baja altura de estas nubes, las condiciones visuales, que si bien no se dieron en este horario, fueron con proximidad al anochecer. Había todavía un reflejo, digamos, de lo que era el día, y esta es la geografía donde este fenómeno se manifestó. Observen la claridad visual que hay, la forma, la perspectiva visual que hay. Estando en el lugar uno toma dimensión de lo que ha sido la observación de este testigo. Es muy difícil a la distancia o por una foto, un dibujo, tomar dimensión real de lo que es esa observación. Acá lo podemos contemplar en vivo y entender, digamos,
la perspectiva visual que han tenido, no solo desde este lugar, sino el lugar donde se encajonaron, que tiene las mismas particularidades que lo que estamos viendo acá. Fundamental en la investigación de campo estar en el lugar exacto donde las cosas se dieron para entender, a la hora de escuchar al testigo dar esa estructura de relato, entender las distancias, el tipo de observación que han tenido, la potencia de la observación, de qué modo el contexto incide sobre la observación que describen y todo, y creo que todo eso enriquece absolutamente el caso, nosotros pudiendo luego investigar todos los parámetros del caso que nos ha compartido este testigo. Acá nos despedimos en esta ocasión con Carlos Vales, esta nueva parte del proyecto Terra Críptica, que nos va a encontrar el próximo mes ya saliendo hacia geografías desconocidas y hacia casos que los venimos trabajando desde hace un tiempo. Así que creo que se vienen investigaciones increíbles por delante. Nos encontraremos en próximos casos. No sé, tu nombre es Schleiler, ¿cómo se pronuncia? Scheitler. Ahí está, Scheitler. Yo no sé cómo se pronuncia. ¿Querés vos presentarlo, Carlos, que estás con el señor? Bueno. Y después, bueno, directamente ya nos quedamos con él. Ya está grabando. Estamos con Franz Scheitler. La observación fue en el año 82 y tenía, estos árboles no estaban, no estaba este. Ese edificio tampoco estaba, así que la visión era panorámica hermosa. Era el invierno, el celaje de frío y este aparato, el OVNI, el guape que le dicen ahora, bajaba de allá más o menos a esa altura, despaciosamente, bajaba hasta esta altura más o menos del techo, y de ahí hizo como una lucecita así y iluminó todo el campo de la base, y la luz, como yo digo, de telaraña, era como una luz que se bifurcaba, como dice Carlos, ¿no? Se bifurcaba y despacio iba alumbrando todo así, más o menos hasta esa altura del cartel, y de ahí se elevó para arriba, más fuerte, y ya se perdió. Pero fue algo impresionante porque era una luz que no la había visto nunca. ¿Qué pasaba con esta planta? Cuéntenos lo que veían ustedes. Cierta hora o en el invierno, viste que oscurece, salimos a las 5, a las 6 de la tarde del colegio. 5 kilómetros es mucho. Justo llegábamos ahí siempre cuando oscurecía, ¿viste? El monte cerrado, picada nomás había. Entonces ahí nos agarraba y 2 por 3 veíamos. Con mi primito se va a acordar mejor porque son más grandes que yo. ¿Qué era lo que veían? No, es que la planta se prendía fuego así y empezaba despacito y subía para la planta. Es decir, desde la base de la planta empezaba. Cuénteme todo el proceso de lo que veían. Mira, eso es lo que me acuerdo yo, ¿viste? Una vez que se prendía, ¿qué hacía? ¿Se mantenía así? Pero siempre veníamos atentos ahí porque ya una vez no pasó, 2 veces no pasó. Y, ¿viste? Veníamos alerta en ese... Ni queríamos hablar en ese lugar. Y porque era raro, ¿viste? ¿Y después volvía a pasar y la planta cómo estaba? Sano, así como está, no hubiese pasado nada. Bueno, área cerrada de bosque, no sé si la cámara esta llega a tomar el lugar en el que estábamos, ¿no? Realmente, prácticamente haciendo camino. Esta es la zona en la que nadie, podemos decir que realmente no entra la gente. Pero bueno, realmente interesantísimo.
Vamos a la gente para que se vea un poquito. Qué interesante esto, ¿viste? Me parece que era por aquel lado.